Ok. Está grabando. Pues bienvenida, Irma. Esto ya está grabando. Súper, súper, mi querida Diana. Es un día excelente para realizar, crear y hacer grandes cosas en beneficio de nuestra comunidad. Sí, hoy me desperté contenta. Voy a cantar la de Juan Gabriel. Hoy por mi ventana. Nada más beso. No, es como hoy como otros días, entra por mi ventana, señor sol. Uh, Doy gracias a Dios por otro día. Otro día más. Yo soy el coro. Bueno, espero que las personas que estén escuchando esto no se burlen de nosotras. Es muy temprano. Bueno, ya pasan a las 8, pero para cuando alguien se desvela, esto es muy temprano. Ok, veamos qué es lo que vamos a traer a la mesa de esta charla el día de hoy. Pues tal vez casos de la vida cotidiana que parecieran ser tan lejanos, pero siempre están tan cercanos de nosotras, de nosotros, de nosotres, y que pues a veces pasamos por alto por muchas creencias, estilos de vida, prototipos y pues muchas otras cosas más que se van sumando a nuestras vidas y que muchas veces no sabemos ni cómo ni por qué, pero ahí están. Ok, ¿como cuáles? Pues como miedos, como son temores, porque hay diferencia entre miedo y temor, Ah, sí. Como, inseguridades. ajá. Pero antes de que avances, ¿cuál es la distinción para ti entre un miedo y un temor? ah, bueno, el temor es más fuerte que un miedo, porque el miedo es una parte intrínseca de los seres humanos y que tiene dos reacciones o dos acciones, o te paraliza o te mueve. Sin embargo, el temor simplemente se ancla y no te deja mover, no te deja ser, no te deja crear y tampoco te deja avanzar ni evolucionar en tu vida. Ok, gracias por aclarar. Para quienes no teníamos esa distinción entre el miedo y el temor, perfecto. Y bueno, hablando de cosas cotidianas, ¿verdad? Y tú sacaste a tema el temor y el miedo. ¿Cuáles serían esos temores que que te abordan en tu cotidiano? Pues los miedos que normalmente abordan a un ser humano y en especial no soy la excepción, también me ha pasado, pues es el miedo al rechazo, miedo a la luz, a tu propia luz, miedo a no ser escuchada, escuchado, miedo a equivocarte y por supuesto el miedo a no ser aceptado, pero lo más importante es que no eres aceptado por ti mismo o por ti misma. Claro, todo esto es inconsciente, que quede muy claro. Y es muy cotidiano porque lo vivimos sin darnos cuenta, es algo ya tan de nosotros que lo vemos tan natural. Miramos a los demás, a nuestro entorno y a veces decimos, ¿por qué aquella o aquel pueden y yo no? Entonces tal vez es porque no has visto tu propia luz, porque el miedo o el temor no te permiten hacerlo. Qué interesante. Entonces, entonces este miedo, sobre todo ya cuando es un temor a no sentirme aceptado, eh, se, se convierte en pues nuestro peor cuate, ¿no? Pues sí, en nuestro peor amigo enemigo, porque así como nos paraliza, también nos cubre.
nos cubre de nuestra sensibilidad, nos cubre de nuestra luz, porque a veces también no estar preparados, Diana, nos genera caer en un hoyo tan profundo que a veces es muy difícil de salir. ¿Preparados para qué, Irma? ¿Para el miedo? ¿Para el No, temor o para qué? pues no estamos preparados para recibir, para dar, no estamos preparados para disfrutar, para vivir, porque hemos vivido o tenemos tan anclado esos miedos que nos da miedo vivir, nos da miedo disfrutar, nos da miedo sentir. Le tenemos miedo, temor a la luz. Y esos miedos están tan arraigados y es muy comprensible porque se han venido alimentando desde nuestro vientre materno. Sin querer, nuestros progenitores nos, nos, ahora sí que nos heredan desde los genes, el linaje, nos heredan todos aquellos miedos y temores que no han sido resueltos por el árbol genealógico. Tú llegas a este planeta sin saber por qué a veces tienes arraigos. Lo que quiero decirte, Diana, es que el miedo puede ser tuyo o puede ser que sea de otros linajes o de otras generaciones que están aquí contigo y vienen contigo para que tú ayudes a resolver al árbol genealógico algo que no está resuelto. Y ahí es donde viene la parte importante de buscar de dónde viene tu miedo, de dónde viene tu temor, por qué te sientes de tal o de cual forma. Así es que sí es un tema bastante profundo, bastante interesante, y aunque pareciera muy general, tiene algo bien interesante, Diana, que es que para cada uno de nosotros se vive de manera personal, muy diferente. Entonces, aunque, repito, esto es de manera muy general, hay que buscar tus porqués, tus para qué. ¿Para qué heredaste este miedo, este temor, o para qué lo tienes en tu vida? ¿Qué quiere decirte ese miedo? Es un trabajo que se realiza todos los días y que todos los días tienes que estar muy consciente de lo que dices, de lo que haces, pero también hay que buscar ayuda. ¿Con qué resuenas? ¿Qué hay de ti en ese miedo? Así es que, ¿cómo la ves, mi querida Diana? Ya me dio miedo de pensar en eso. Ya me dio miedo. Sí, sí. em, pero hay un punto, ¿no? Para una persona, para poder superar ese miedo. Ese miedo que te paraliza, porque sin duda el miedo tiene su parte, eh, siempre lo he dicho, como de luz, en la cuestión de que el miedo me va a estar, si escucho a mi miedo, ¿qué me quiere decir este miedo? Me puede estar diciendo, pues ten cuidado, puedes estar en riesgo, no es por ahí, llévatela más tranquila, ¿no? Y pero si ya es algo que me paraliza, entonces ya estoy hablando y es constantemente que ya me está afectando en mi día a día, en mi crecimiento personal, porque el miedo me tiene, eh, ahora sí que como en una esferita en donde no puedo salir, mi esferita, mi zona rosa, porque qué miedo, qué va a pasar, ¿no? Y entonces estamos hablando de un estado de ánimo. Aquí ya sería el temor, porque pues a lo largo del día seguramente se nos puede gatillar la emoción del miedo, pues varias veces, pero no pasa nada, ¿no? Por ejemplo, si ahorita se me aparece una araña de esas patudas, Ujú. seguramente voy a brincar del miedo, pero una vez este que la saque al jardín,
o que ya se vaya de mi vista corriendo, pues ya pasó el miedo, ¿no? Pasó, Así. pero no me dejó huella, no, no, más que ese momento y a lo mejor después ya voy a estar riéndome, otra emoción, ¿no? Del grito que pegué, auxilio, o está riendo, pero el Ujú. miedo constante, ese miedo que no me deja tranquila, que hasta estoy soñando con esa situación, que hasta, híjole, solo de pensar mi cuerpo lo registra porque las emociones son orgánicas, bueno, se expresan en nuestro cuerpo. Híjole, ya estoy sintiendo mis manos así como que sudan, o mi estómago, o tienes ganas de hacer pipí, porque dicen que también eso está relacionado con el miedo. Bueno, un miedo constante. No, pues entonces ya estoy en estado de miedo, en un estado de ánimo, perdón, de temor. Y eso sí ya requiere, primero que nada, pues yo ser consciente, ¿no? Que poder distinguir, ¿no? Que ya estoy en un estado de ánimo, que no es una emoción, porque una emoción es pasajera, y que pues ya requiero meterle conciencia, ahora sí que sacarlo del inconsciente al consciente para poderlo trabajar y Es, poderme responder esas preguntas, Inma, que dijiste. Bueno, primero, ¿qué pasa? ¿Qué siento? ¿No? ¿Qué gatilla esto que siento? Y después, ¿qué requiero hacer? ¿Para qué? ¿Y cómo? es que fíjate, Diana, que algo que es sumamente interesante es que no nos conocemos a nosotros mismos. Cuando somos pequeños, es cierto que dependemos de alguien, del entorno, del sistema, pero cuando nosotros ya tenemos una conciencia y podemos autoconocernos, ya podemos distinguir una emoción de un sentimiento, de una reacción, una acción, y entonces podremos identificar cuál es el termómetro de nuestro miedo, si está equilibrado, si tenemos nada más que trabajar cierto miedo o ya es un temor, ya es algo más profundo que hay que buscarle el para qué, pero sobre todo, tú acabas de decir algo interesante. Cuando nosotros estamos en conciencia, suceden 2 cosas. Actuamos por default, porque nuestro inconsciente, toda la información que está en nuestro inconsciente, en nuestro cerebro computacional de nuestro cuerpo, y acciona todas esas sensaciones a nuestro cuerpo, y a veces lo enferma, o está en el consciente, que tiene que ver con el aquí, ahora y con el presente, o con esta vida, o con este espacio en donde lo estás viviendo, es ahí donde podemos encontrar el camino para empezar a sanar esos miedos. Interesante, Irma, sanar esos miedos. Entonces, para poderles... No me gusta la palabra sanar, Irma, porque si me dices sanar me siento como, en caso, ¿verdad?, de tener yo un temor o de que se me haga consciente ya un estado de ánimo de temor constante. No me gusta pensar en la idea que estoy enferma. Me Enfermo. gustaría Bueno, pensar más bien ¿qué te que, parece si le llamamos resolver? ándale, vamos a resolverlo. Mi palabra consentida, darle luz, darle Sí. luz a resolverlo. Primero, ¿verdad? Tengo que ver algo, ¿no? No puedo trabajar algo de lo que estoy inconsciente. Hay que hacerlo consciente, lo debo de ver, pero de una manera generosa, generosa, para poder comprenderme. Y para eso dijiste, la clave principal que es el autoconocimiento. Conócete a ti mismo, dice de la frase, ¿no? Y eso no es fácil porque a veces
Somos nuestros peores enemigos, y no lo estoy hablando por mí, bueno, en unas ocasiones a lo mejor sí, pero la verdad es que a veces no nos gusta, y estoy generalizando, mirarnos porque hay, comenzamos a ponernos estas gafas donde nada más de uno las cosas que no nos gustan. Ujú. Porque a veces no nos gusta cómo somos, Diana, porque no nos aceptamos. Y así Eh, es. hay un hay un sistema tan fuerte que te dice qué es bueno y qué es malo, que te va generando un estado de confusión, y a veces crees ser malo, cuando en realidad estás siendo tú mismo, pero al no conocer esa parte en ti, ¿qué sucede? Que te dejas llevar por la corriente. A ver, explícamelo, pero más sencillito como para principiantes, por favor. Ay, ya me sacaste de control. Ah, no es cierto. Bueno, ¿qué significa todo esto? Es que ya no sé ni qué dije. A ver, repítamelo. No. Yo tampoco, bueno, por eso te dije que me lo repitiera. Está buenísimo, ¿no? Pues sí, suele pasar. Es que déjame decirte que de Perdón, perdón, repente perdón, la hubo risa. un distractor que me generó ese ¡guau! Ese boom, ese choque. No solo lo dijiste tan bonito. Si tuviera una grabadora, podría regresarle este momento. Pero bueno, wow, eso es padre. Eso es la vida, eso es la espontaneidad y así pasamos. Justo. Siempre hay distractores que nos sacan de la presencia, ¿no? Y entonces, si estamos hablando del autoconocimiento, porque veníamos desde esa charla, ¿no? Si hay Ajá, otros distractores, en este caso, pues, no sé, los problemas, la violencia que está muy fuerte, o la economía, o alguien muy cercano, alguna situación que me distrae cuando estoy yo en esta chamba de autoconocerme, ¿no? A ver, Diana, a ver, ¿qué te pasa? ¿Qué sientes? ¿Qué te sucede? Y de repente mi mente, ahí entra la mente, le llegan pensamientos de chispas, no, híjole, no le paré a los frijoles. Uy, ya me saqué de mi centro. sí. O, ¿qué le pasa a Irma? ¿Por qué no me ha contestado en WhatsApp? O, híjoles, me darán mi respuesta a una solicitud, y así, No, pero nos, espérate, cuando empiezas a hacer las historias de estará enojada, ¿por qué no me contestara? Cuando tú estás en otra cosa, haciendo otras cosas. Es que fíjate que el miedo es muy, muy, muy relativo. ok, sí, sí, claro. Y como bien dices, bueno, comentabas al principio, ¿no? Todos tenemos una historia de vida, todos tenemos unas creencias, miramos el mundo que nos rodea a través de lentes distintos. Entonces, lo que para ti es el miedo, lo que te gatilla el miedo, como lo sientes tú, es muy distinto a como lo siento yo. Entonces, por eso me debo de conocer a mí misma, conocernos, porque si me baso en lo que me dijeron, o lo que aprendí, o como me educaron, seguramente no, no me voy a conocer, realmente no me estoy conociendo, y conocerme es realmente hacer la chamba y preguntarme, explorar por diferentes áreas de mi vida, o sea, ¿de Me qué hiciste soy? re me Dime. hiciste recordar que cuando yo era niña, sentía yo ese hueco, ese vacío, esa sensación en el estómago, y entonces no identificaba que era una emoción, era un miedo.
recuerdo que desde muy pequeña yo sentía miedos, Diana, cuando los maestros. Tengo en mi cabeza una imagen en donde mi maestro tiene, Fallas técnicas, hay fallas técnicas en este momento. Bueno, mientras Irma puede solucionar la situación, porque esto de hablar de manera virtual, pues se presentan estas situaciones. Ese era mi temor, que sucediera esto. ay, Bueno, es que, llamada, nos querida Diana, cortó, estábamos tan sabrosamente aquí es que platicando. entró una llamada telefónica Sí, y suele entonces pasar. no pude Esto, hacerlo, pero bueno, es que estamos en vivo y cuando estamos en vivo, pues suele pasar estas cosas, pero ¿qué pasaría si no tuviera bien trabajados mis miedos? Qué pena que van a decir que no soy profesional, cómo se me escapó esto. Y entonces mi cuerpo empieza a sudar y no, esos son cuando nos gana en ese momento la emoción, ¿no? ujú. Es que, bueno, aquí yo sé que, que cada uno tenemos una vivencia, una vida, una formación y una historia, pero lo que sí es verdad es que todos los seres humanos no estamos exentos de vivirlo, Diana, de vivirlo de diferente, tal vez diferente evento, pero todos tenemos un proceso evolutivo que tiene un para qué. Todo lo que vivimos tiene un propósito en la vida y creo que eso es lo más rescatable. A quien nos escucha en este momento, tal vez le resuene, tal vez no le resuene, pero lo que es y sin embargo sucede es que todos estamos en este camino porque, porque tenemos un propósito. Y nuestro propósito hoy, esta mañana, es que esta información llegue a ti, quien tal vez la está esperando, quien tal vez esté resonando contigo y que te sume a tu vida. Que nuestras vivencias y nuestras historias te den a ti esa luz que requieres. Pues a mí me estaba dando luz cuando nos estabas comentando, bueno, todo lo que has comentado, em, me ha resonado, Y justo me estaba dando más luz cuando estabas comentando que te pasaba a ti de niña, momentos antes de que el teléfono nos invadiera. Y decías que de niña se te presentaba mucho bueno, este miedo, ya era constante, ya era un temor, entonces, a algo, al profesor, ¿no? A ver, nos estabas hablando de eso. Sí, fíjate que uno de mis maestros, claro que cuando tú eres niño y no dimensionas, mi maestro tenía una mano mecánica que siempre la tenía estática y pues por ende no tenía vida. Entonces a mí me daba mucho miedo, ¿sabes? Mucho temor. Mi maestro no era, aparte de todo, hoy lo recuerdo porque esta imagen nunca se me ha ido de la mente, usaba lentes, lentes muy, pues muy gruesos, con mucha graduación. Se peinaba con todo el cabello hacia atrás y, y recuerdo que pues tampoco era muy agraciado físicamente y creo que eso me daba una impresión de que lejos de verlo como el ser humano que es, porque yo espero que todavía viva, el maestro Manuel, me daba mucho miedo, ¿sabes? Imagínate lo que yo tenía que vivir todos los días al tenerlo frente a mí y a veces sentir su mirada.
Tal vez yo misma con mi miedo le llamaba y me generaba un miedo, y sentía ese miedo en el estómago, sentí un miedo fatal, me paralizaba, Diana. Cuando él me preguntaba algo, o me pedía que pasara a entregarle la tarea, era un miedo tan profundo el que yo sentía, y mi sentí ese hueco en el estómago. Con el tiempo he entendido el porqué, fíjate que ahorita que lo estoy contando, que lo estoy viviendo, me entran ganas de llorar, porque lo recuerdo con, pues, ahora con conciencia, y digo: "¿Por cuánto tiempo viví con ese miedo?". Ok, mira, Hacia este punto dices, tengo ganas de llorar, hasta siento ganas de llorar. Y ya hablamos que la emoción se expresa en el cuerpo, ¿sí? Pero cuando traemos este tipo de recuerdos al presente, cuando viajamos al pasado, dicen los expertos, ¿verdad? Que el cerebro no distingue entre qué es pasado y estoy en el presente. O sea, para el cerebro está sucediendo en tiempo real. Por eso es que nuevamente estás experimentando lo que experimentabas de niña. es totalmente cierto. De ahí que no conviene tanto que viajemos al pasado. Sí, de repente recordamos y todo. Pero ¿qué le pasa al cerebro? Vuelve a vivir. Reacciona, reacciona, Exacto. vuelve a vivir. Ajá, y entonces se despiertan nuevamente temores del pasado que te tenían así, Esos fantasmas que esos a veces fantasmas. vives con ellos y que no sabes. Claro. Digo, Sí, así otra es. vez, Yo ya tengo otra vez temor esa de ese llamada teléfono. Yo telefónica. ya tengo temor de ese teléfono. Bueno, em, la cosa es esta. Hoy lo puedes hablar libremente, pues las personas que nos vayan a escuchar, ¿no? Porque somos humanos, todos tenemos miedos y también hemos vivido en un estado de temor constante, ¿no? Quien no alguna vez. Lo importante es que cuando uno ya lo puede observar, bueno, a través como desde desde otro punto, como una tercera mirada, ¿sí? Puede uno identificar aspectos que ya podemos comenzar a trabajar. Claro, tiene que ser como mencionábamos, de manera generosa, honesta, empática, sin juicios. Decir, ay, Irma, ¿cómo? Estás mal. ¿Cómo era posible que te pudiera dar miedo eso? Pues, ¿qué te pasa? Y bueno, los juicios, ¿no? No, Sí, no, no, no. Sino realmente cuando uno supera situaciones es cuando uno es objetivo, mira la situación, pero con todo el deseo de querer crecer. Y es que de a mí, forma, a mí me pasó algo muy parecido, Irma, ¿te cuento? ¿Les ay, cuento? por favor, cuéntame, cuéntanos. Y pues sí, yo creo que también de niña me pasaba mucho, muy seguido, tenía mucho miedo. Vivía en un miedo, en un temor constante. Y recuerdo que en esos entonces las profesoras y profesores no eran tan lindos con los niños. De hecho, pues eran los que después de la casa eran los que educaban. Y recuerdo que te pegaban, te daban el reglazo, te aventaban el gizo, ¿Cómo olvidarlo? o el borrador, y no hombre, y en especial yo le tenía mucho miedo a las profesoras, pero como que a la escuela, porque habían unas bien enojonas, no tanto a mi maestra en ese entonces, pero recuerdo que
yo no quería ir porque, bueno, me tocó una muy mala experiencia en mi primer día de clase, me tocó una maestra muy grosera conmigo, me jaló las orejas, me sacó de las orejas del salón porque me equivoqué y el cuerpo reaccionó, me hice pipí delante de todos. Y bueno, eso no fue la vergüenza mayor, sino que todos los niños después hablaban de la niña que se hizo pipí, pero no hablaban de la maestra que en su primer día de primaria sacó a la niña la levantó casi casi de las orejas y aparte de que le gritó así, ¿qué haces aquí? Este no es tu salón, ¿no? Y y bueno, yo ya iba llorando hacia la calle, ya con los pies en la calle, cuando me vio la conserje me volvió a meter, ¿no? Este, y yo me fui de pinta a los 7 años, porque digo que los maestros luego eran muy malos, y para mí, sí, mira, y me fui de pinta casi un mes, sí, sí, me fui de pinta casi un mes a los 7 años. Bueno, no me fui sola, saqué a mi hermana de 9 años y enfrente había un parque, un parque muy bonito que tenía para nosotros así como unas montañas, pero de pasto, así muy bonito y muchas flores y había donde esconderse. Y entonces, como en ese entonces los niños sí nos podíamos ir solos a la escuela porque no había esto de que este temor que en la que vive hoy la sociedad de que te van a robar. No, no, no. Los niños sí podíamos ir antes irnos solitos a la escuela y regresar a nuestras casas y ir al parque a jugar. Y entonces pasábamos toda la mañana jugando en el parque con lo que metíamos en la mochila, que eran puros, no sé, lo que teníamos, una muñequita o algo. Sin el temor, fíjate, cómo era, no tenía el miedo de que nos fueran a robar, que nos fuera a pasar algo, no que nos fueran a regañar. Los niños son libres y espontáneos. Pero mi temor sí era la escuela, recuerdo, y me paralizó y yo ya no quise. Y bueno, se nos acabó la fiesta pues, cuando nos fueron el conserje, ¿verdad? Fue a buscar a mi mami y le dijo lo que estaba pasando, que en realidad hacíamos todo esto de ir a la escuela, pero no entrábamos. Em, Ahí ese miedo está presente y recuerdo que muchas veces yo soñaba no querer ir a la escuela. O sea, ya es algo que está ahí. Eh, Es tan natural, Diana, porque ahorita que relatabas que te hiciste pipí, tiene una connotación psicológica bastante profunda, porque los esfínteres son ese control que tenemos nosotros de parar y soltar el chorro. Estamos hablando de la pipí. Tenemos ese control y en ese momento lo que tú experimentaste es perder algo que tú no podías controlar, no estaba en tus manos en ese momento. ¿Y qué generó? O sea, generó una resistencia. Y ahí es donde viene eso que dices, esa ancla de ese miedo, Diana. Te daba miedo ir a la escuela, porque sabías que la escuela, al menos así lo entendió tu cerebro, que la escuela te hacía daño, te lastimaba. Sentías ese miedo, ese temor tal vez de ir a la claro, escuela. claro, y estamos, bueno, estoy hablando ya desde hace em, Mejor no digas la edad. algunas décadas en Mejor donde, no digas. en donde, pues, no se hablaba de emociones. En la escuela no te enseñan qué son las emociones. Los papás no hablaban en ese entonces de los niños, de las emociones. Bueno, habrá sus excepciones, claro, no podemos nunca generalizar. Sin embargo, hoy en día es distinto. Hoy en día, pues ya realmente hasta nos preparamos en cuestión de emoción, de gestión de emoción, hablamos ya de la inteligencia emocional, ¿sí? Y esto sí ya nos permite realmente, pues darle, como decía una compañera que ya falleció hace unos años, ella decía darle la vuelta a la tortilla, Sí, ¿no? Y entonces aquí entra la empatía, el amor, el ok, hablarle a nuestro niña o niño interior, decirle, ok, mira, todo está bien, no hay nada de qué temer, yo estoy aquí para ti,
este miedo, si ya hicimos esta chama del autoconocimiento y explorarnos, este miedo no es real, este miedo lo adquiriste, lo aprendiste, lo absorbiste de tu medio, de los medios de comunicación, de tu entorno. Y aquí le voy a dejar porque luego vamos a seguir explorando y esto se va a poner más sabroso acerca de dónde, ¿verdad? De cómo hemos aprendido hasta vivir nuestras emociones. Bueno, les voy a dar Sí, una adelantadita. Adelantadita. Ustedes recuerdan o han escuchado, bueno, estamos explorando, ¿verdad? Hacia el pasado. Estas frases de, ay, mijito, ay, mijita, que Dios te acompañe, sí, 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 que te vaya bien, ay, que, pero con miedo, no algo así bonito, sino con miedo, ¿no? El, ay, no, pero qué, ¿cómo vas a hacer esto? Si te puede pasar aquello. O, ¿qué otras frases? A ver, tu hermano, no sé si me explico. ay, por supuesto que te explicas Este, correctamente, Diana. Son esos miedos improntados de la persona que está a tu tutoría y que los miedos de esa persona te los pasa a ti mismo. exacto. Entonces, por ahí viene y ahí es donde empieza lo interesante. Así es Donde que, nos educan con amor, pero con temor, y te ¿por qué dicen no? ¿Por qué no que conocemos te vaya bien, no te vaya a pasar algo, no te vayan a robar, pero no te vayas por ahí porque si no sé qué. Y, el verdadero amor, Diana? ajá. Yo fíjate que tenía eso hasta que, gracias a que comencé en el camino del coach, del coaching, como coach, pues obviamente pues primero hay que hacer una chamba personal, un proceso personal y una serie de lecturas y preparación y entonces hice conciencia, lo saqué del inconsciente, lo hice consciente y ahora cuando se va mi hija a trabajar le digo que llegues con bien a todas partes, que Es tengas que un lindo día. es que es Y un a temor. veces, a veces me cacho en el automático, de ten cuidado al cruzar la calle, ten cuidado con tus cosas, pero no pasa nada. Ya me di cuenta. Ahora sí, como dicen, elimino, elimino, elimino y Es retomo. Que vaya suelta, bonito, que tengas un gran día. suelta y confía, suelta y confía. Por ahora, suelta y confía, porque esto va a continuar en otro capítulo más. Sí, así es. Soltemos y confiemos, porque ¿cómo llegamos cantando, Irma? Ya sin miedo, sin temor a la pena. ¿Qué van a pensar de nosotros? Que somos un par de locas. ¿Cómo cantábamos? La de, Pero somos todas las mañanas, entra por mi ventana el Señor Sol. yo soy el coro. Doy gracias a Dios por otro día más. Otro día más. Hoy como otros días yo seguiré tratando ser mejor Oh, y sí. sonriendo haré las cosas con amor. Mira, Ajá, ajá. eso es ya superar el temor al que dirán, a la vergüenza, al oso. Y bueno, así los invitamos todos los días. Mira, ay, hasta me siento muy, muy bien después de cantar y de reír un ratito. Así que muchísimas gracias a todas las personas que están del otro lado escuchando y diciendo estas locas. Y pues ojalá nos puedan contactar y decirnos qué temas les gustaría que tocáramos, compartirnos sus Yo locuras, sus te amo, temores. Diana. Y bueno, yo me despido, le doy la voz a mi querida Irma. Muchas gracias por todo, Irma. Pues muchas gracias, mi querida hermana del alma, mi querida maestra, mi querida hermana del alma, quien me va guiando en este camino. Sabes que, ay, te quiero mucho, te aprecio y que así como empezamos nosotras una gran relación de amistad. Así queremos compartir con ustedes que nos escuchan todo lo que podemos aportarles a sus valiosas vidas y esperemos contar con su valiosa presencia y queremos llegar por medio
de este espacio a muchas personas que requieren de esa luz. Y pretendemos hacerlo de una manera clara, de una manera cotidiana y de una manera no tan rebuscada, sino de una manera muy, muy natural. Yo soy Irma Aguilera y también me despido de ustedes.